Y sin embargo, puede que alguien diga, este discurso es coherente y concuerda consigo mismo, pero con él no se va más allá y por consiguiente es, pese a todo, un discurso impropio e insignificante. Así llegamos al final de este discurso edificante, lo que hemos venido compartiendo desde el día 31 de diciembre del año 2021 y con el cual nos hemos introducido hasta el día presente dentro de este año. Y este sería el octavo video. Este sería el octavo episodio de esta secuencia en la que hemos compartido el discurso edificante de Søren Kierkegaard, un discurso por año nuevo, la expectativa de la fe, esa de la que Kierkegaard dice remarcadamente que es victoria. Entonces, este es el último párrafo, o los dos últimos párrafos, con los cuales se concluye dicho discurso. Escuchemos atentamente, como en los otros, lo que Kierkegaard nos va diciendo. Y sin embargo, puede que alguien diga, este discurso es coherente y concuerda consigo mismo, pero con él no se va más allá. Y por consiguiente es, pese a todo, un discurso impropio e insignificante. No se va más allá. Debería desear el hombre ir más allá del hecho de vencer, de manera que tuviera que renunciar a la victoria. Sería tan impropio e insignificante que un hombre llegara a cobrar conciencia de tener fe o de no tenerla. Pero cuando digo, creo, demasiado a menudo puede suceder que aquello a lo que me refiero me resulte oscuro. Tal vez me equivoco, tal vez solo me hago una idea acerca del porvenir. Tal vez deseo, tal vez solo me hago una idea acerca de una esperanza. Tal vez tengo una esperanza. Tal vez ansío alguna cosa. Aspiro a algo. Apetezco algo. Tal vez estoy seguro respecto del porvenir. Y, al estarlo, me parece que creo, pese a que no lo hago. Sin embargo, cuando me planteo a mí mismo la pregunta, ¿esperas la victoria? La oscuridad se vuelve mayor. Entonces advierto que no solo no cree aquel que nada espera, sino también aquel que espera alguna cosa particular o que funda su expectativa en alguna cosa particular. Y no debería esto tener su importancia, dado que solo aquel que ha acabado con el porvenir puede estar de manera plena y total en el presente. Pero uno solo acaba con el porvenir al vencerlo. Y esto lo hace precisamente la fe, pues su expectativa es victoria. Cada vez que descubro que mi alma no espera la victoria, entonces sé que no creo. Al saberlo, sé también lo que debo hacer, pues creer no es en modo alguno un asunto fácil. La primera condición para poder llegar a hacerlo, sin embargo, es cobrar conciencia de si lo hago o no. Por eso nos extraviamos tan a menudo, porque buscamos la convicción acerca de nuestra expectativa en lugar de la convicción que la fe nos da acerca del hecho de que creemos. El que cree no exige ninguna demostración de su expectativa, pues, dice el creyente, si yo tuviera que asumir que alguna cosa lo es, eso que demostrara mi expectativa sería entonces también
lo que la impugnaría. No es que mi alma sea insensible a la alegría o al dolor de lo particular, pero loado sea Dios. No se trata de que lo particular pueda demostrar o impugnar la expectativa de la fe. Loado sea Dios. El tiempo no puede ni demostrarla ni impugnarla, pues la fe espera una eternidad. Y hoy, en el primer día del año, cuando el pensamiento acerca del porvenir se me impone, no saciaré mi alma con un sinnúmero de expectativas, no la disolveré en una multitud de ideas, la recogeré en ella misma y con integridad y alegría, si es posible, afrontaré el porvenir. No importa lo que este traiga y deba traer, muchas expectativas llevan al engaño. Muchas otras se cumplen. Así sucederá. La experiencia me lo ha enseñado. Pero hay una expectativa que no llevará al desengaño. Y eso no me lo ha enseñado la experiencia. Pero esta tampoco ha tenido nunca autoridad para negar. Es la expectativa de la fe y esta es victoria. Aquí, ante lo que nos enseña la experiencia, está también lo que nos enseña la fe. Entonces, quedamos aquí o se va viendo en el discurso como esa ambivalencia de ni aquí ni allí, o no en esto que normalmente es lo que nos da la seguridad, pero sí en esto que incluso para nosotros creyentes es lo inseguro, es lo indeterminado, es lo solamente creído, pero de lo cual no tenemos más certeza que lo creemos. Entonces quedamos aquí en una situación de ambivalencia, quedamos aquí en una paradoja. ¿Por qué? Porque lo tenemos todo, y Kierkegaard eso nos lo ha demostrado en el contenido de este discurso, pero no tenemos nada porque ¿qué te mostraré o de qué alardearé frente a ti si lo mío es la expectativa de la fe por la cual yo he vencido el porvenir? Pero el porvenir no es todavía. Y sin embargo, entonces, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros deseamos al principio de año es la realización en el porvenir de las cosas que laten en nuestro ser, que laten en nuestro corazón. Los anhelos que la cultura nos impone como lo deseable, lo adecuado, lo que el hombre debe buscar, por lo que el hombre debe afanarse, por lo que el hombre debe suspirar, lo que el hombre debe construir día tras día, y en base a eso se valorará su vida y se dirá de ella, este es próspero, este es uno de los grandes, este es digno de ser estimado, este es digno de ser imitado, este es digno de ser alabado, pues mira lo que ha hecho, mira lo que ha logrado, mira cuánto ha poseído, con cuánto se ha enriquecido. Sin embargo, la expectativa de la fe, en la cual debemos decir hay cabida para todo esto, ella, la expectativa de la fe, es solitaria, pues ella vence y ella es digna de ser estimada y ella es y debe ser alabada, aún careciendo de todo aquello. Entonces sería como si quedáramos con la expectativa de la fe en lo más esencial. Yo, solo yo, careciendo de todo, siendo yo verdaderamente, careciendo de todo, mas no careciendo de la fe por la cual tengo posesión de todo. Eso es una de las cosas de lo cristiano. Si tuviera yo la capacidad, sería quizás hasta hermoso enlazar aquí pensamientos de Juan de la Cruz en cuanto a las noches del espíritu, a la noche de los sentidos,
y las noches del Espíritu para quedar vacíos de todo y a su vez vivenciar la fe como verdaderamente ella debe ser vivenciada y vivida. Continúa Kierkegaard. Hay una palabrita suficientemente conocida por la feligresía, si bien no siempre cuenta con su atención. Breve e insignificante como parece, y aún así tan llena de contenido. Silenciosa y, aún así, tan animada. Calma y, aún así, tan llena de añoranzas. Es la palabra finalmente. Pues así es como terminan muchas de las oraciones introductorias pronunciadas en las iglesias. Y así, finalmente, seamos bienaventurados. El más anciano entre nosotros, el que está casi junto a la meta, contempla en el pensamiento el camino recorrido. Recuerda el paso de los acontecimientos. Borrosas figuras vuelven a cobrar vida. La riqueza de lo que ha experimentado lo desborda. Está cansado y dice, y así finalmente seamos bienaventurados. El joven que está todavía al comienzo del camino contempla en el pensamiento el largo sendero. Experimenta en el pensamiento lo que ha de venir. Las dolorosas privaciones, las calladas preocupaciones, las tristes añoranzas, las temerosas pugnas del espíritu, se cansa de pensar y dice, y así finalmente seamos bienaventurados. Sería, sí, un don inmenso que un hombre supiera usar esa palabra del modo justo. Pero esto es algo que ningún hombre aprende de otro, sino cada uno por separado, solamente de Dios y en Dios. Por eso te encomendamos, Padre de los cielos, nuestro ánimo y nuestro pensamiento. Que nuestra alma nunca deba ser prisionera de las alegrías de la vida o de sus penas hasta tal punto de olvidar esa palabra liberadora, pero que tampoco la impaciencia y la inquietud interior deban atravesar demasiado a menudo nuestros labios cuando esa palabra, como un amigo fiel, nos ha acompañado en las muchas circunstancias de la vida, adaptándose a nosotros sin por ello dejar de ser fiel a sí mismo. Y ha sido nuestro consuelo, nuestra esperanza, nuestra alegría, nuestro regocijo. Tiene para con nosotros un sonido elevado y entusiasta. Quedo y susurrante nos ha hablado en forma de amonestaciones y de recordatorio, de manera alentadora y convocante. Pueda nuestra alma, en su última hora, ser como arrebatada de este modo con esa palabra. Así como es el mismo Dios el que, tras habernos llevado de la mano a través del mundo, la retira y abre sus brazos para acoger el alma llena de añoranza. Amén. Así termina Kierkegaard con esta oración y el dicho discurso termina de manera indeterminada como es el porvenir. Pues no se trata esto de una sabiduría o de un constructo del mundo donde todo está bien estipulado, bien formulado y hagamos aquí y hagamos allá y cuando esto venga hagamos tal cosa, sino que esto queda en la indeterminación de la experiencia que cada uno va a tener. Este discurso edificante dirigido a todos los hombres no puede ser conclusivo hasta las últimas consecuencias.
pues eso no abarcaría a la totalidad de los hombres, sino que debe ser abierto, como es su estructura, como es su tema, como es su expresión más común, la expectativa de la fe. La expectativa de la fe que nos vincula con Dios, que como decía Martín Lutero comentando la carta a los romanos, la fe que trae a Dios a la tierra. Pues es como si Dios, sin el cual la tierra no sería nada en absoluto, debe volver a la tierra, pues en la revelación se nos ha manifestado que Dios está o viene a la tierra por la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, la fe del pueblo de Israel, que por Jesús se ha convertido en la fe del mundo entero, de todos los que creen, de todos los que hemos por la fe acogido al Hijo de Dios y nos hemos hecho a su vez hijos de Dios. Entonces, en cada momento se impondrá lo que en el Padre Nuestro dice Jesús: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y eso, que puede ser y que es escándalo para los no creyentes, pues desconocen la existencia de Dios, o conociéndola la niegan o la ignoran o viven de espaldas a ella. Para el cristiano que, conociendo y sabiendo que hay un Dios, lo ignora y vive como si este Dios no existiera, para el que habla de la voluntad de Dios y sin embargo vive fuera de la voluntad de Dios, no me refiero solamente al hecho del pecado que nos saca y nos aparta de la voluntad y el querer de Dios, sino también a ese determinarnos y movernos siempre y totalmente y nunca bajo lo que a Dios le agrada. Esa actitud que muchos cristianos tienen y tenemos de vivir a nuestro proceder, según nuestra forma, según nuestra manera, aun cuando en nuestro accionar resuena la voz de Dios que nos habla en su palabra diciendo: así, por aquí, por allí. Mientras tanto, nosotros esperamos la conclusión de que Dios diga: muérdete los labios, de que Dios diga: haz tal cosa con lujos y detalle, y no así como habla el Señor, sino que Dios, así como nos ha hablado en este discurso, nos invita a la expectativa de la fe, y todo esto queda en una apertura, expectativa de la fe. Y nos podemos preguntar: sí, pero como que hace falta mucho más. No, no hace tanto. No hace falta muchas cosas más, puesto que la expectativa de la fe nos relaciona con Dios en una apertura que se va a vivenciar en cada momento. Romano Guardini tiene en el libro sobre la ética como una cuestión de inicio. Y dice: si uno de nosotros se pregunta o se dice a sí mismo, quiero hacer el bien, se encontrará con la cuestión de que él no puede realizar todo el bien que se amerita, sino que el bien, que es una categoría universal, una categoría más amplia, más vasta, que supera a todo ente, que supera por mucho al hombre en sí mismo y al mundo en sí mismo, el hombre va a encontrar o va a dar respuestas al anhelo de su corazón de quiero realizar el bien, voy a hacer el bien, en la particularidad, en el trato con sus familiares. Haré el bien. O el bien le dirá, lo interpelará: realízame ahora. Y eso sería como un grito del valor que tiene el bien. Y que a su vez, cuando la persona ve que el bien es un valor en sí mismo, un valor universal, y se conmueve ante él, quiere realizarlo. ¿Y dónde lo va a realizar? En su vida concreta, en las circunstancias concretas de su vida, aún en las buenas y en las malas. Dígase,
buenas como las más favorables, en las que él se siente complacido, feliz, inmensamente sumergido en una satisfacción, en un bienestar, realiza el bien ahí, en esas situaciones placenteras. Pero aún en esas situaciones límites de la vida, negativas, dolorosas, incómodas, inquietantes, realiza el bien. Y ahí, llevado hasta el extremo aquello de Jesús orar por sus enemigos. En el sentido de, ahí mismo el bien te va a pedir, realízame en relación con esta situación. Aunque pudieras decir, una justicia muy humana, no debo yo aquí hacerte el bien. Más bien debo ignorarte, o más bien debo terminar de hacer que suceda contigo como debe suceder. Entre los cristianos no sucede así. Pero esta idea para enlazar así también, como estas categorías universales, estos valores universales, estas realidades espirituales, quieren albergarse en nosotros, deben albergarse en nuestra mente, en nuestro corazón, y debemos ponerlas por obras en el tiempo, en el momento concreto, en el hecho histórico, en el momento donde nosotros estamos. Ahí debemos realizarla. Debemos realizarla en esa apertura con la que la recibimos, que se convierte entonces en específico en el vivenciar que tú y yo tenemos en un momento determinado. Entonces, así pasamos de la indeterminación a lo determinado. Pero no pasamos porque yo te pase. Pasas tú de la indeterminación por lo amplio, por lo vasto, por lo concebido, pero no realizado todavía, pasas a la acción en el momento concreto. De eso se trata la predicación, de eso se trata la enseñanza, de eso se trata la formación, para que cuando llegue el momento oportuno, cuando llegue el tiempo favorable, yo sepa cómo proceder, yo sepa y pueda ser guiado según Dios lo pide de mí y según la expectativa de la fe me pedirá realizarla, porque como decía Kierkegaard, esto se tiene y se tiene en el momento. Esto se tiene que creer siempre en el momento. Es decir, no es algo que se recibe de una vez por todas, sino que esto de la expectativa de la fe es algo que se tiene, que se va a que por la disposición siempre tenemos a mano, o siempre debemos crearla, en el sentido de que cuando asentimos a ella, nos vinculamos con ella. Pudiéramos decir que la fe es una realidad que está por encima de nosotros, o está en nosotros, según lo que dice Kierkegaard, que es esto como una riqueza interior, es una de esas cualidades interiores nuestras que nos mueve a creer. Lo que nosotros debemos hacer es asentir a ese movimiento, es decir, secundar ese movimiento interior. Lo mismo con el bien, lo mismo con el amor, lo mismo con todas las virtudes, lo mismo con todas las escalas de valores de nuestra existencia y de nuestra vida. Apertura, y en la vivencia de esa apertura, la realización concreta en el momento determinado. Así se vive, así se hace, así corregimos nuestra vida, así vivimos la expectativa de la fe. Este ha sido el final del discurso edificante de Søren Kierkegaard, La expectativa de la fe, un discurso por año nuevo. Espero que te haya sido de edificante como el título del libro en el que se reúnen estos discursos. Y Dios te bendiga, te guarde y te acompañe siempre.